Bendiciones mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Ahora vamos a hablar un poquito sobre un tema donde es muy conocido, donde muchos lo conocemos y también sabemos que no es bueno o nos han dicho que no es bueno, pero hoy quiero aclararte este punto, quiero aclararte este tema para que tú aprendas, para que aprendamos qué dice el Señor o qué dice Dios respecto a esto que voy a desarrollar en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros a veces seguimos costumbres, seguimos culturas, más cuando nos vamos o cuando emigramos de nuestros países, vamos en un país donde tiene diferente cultura, diferente costumbre y todo es normal para tal país, y cuando nosotros llegamos aprendemos de ello y practicamos esas cosas. Pero ¿qué dice Dios al respecto de estas cosas? Ahora te quiero hablar un poquito sobre la brujería. Es algo donde quizás tú ya lo sabes. Quizás tú ya tienes una buena idea y un buen conocimiento sobre la brujería, hechicería, adivinaciones, mediums y todo esto. Quizás tú ya lo sabes, pero muchos no lo saben también. Y precisamente hago este video para que aquellas personas que les han dicho, pero alguien es que lo ha dicho y no van directamente a la Biblia, qué dice la Biblia al respecto. Pero cuando vamos a la Biblia, no estamos prohibiendo nosotros personalmente, las personas hagan o no lo hagan, no lo estamos prohibiendo. Simplemente vamos a las Sagradas Escrituras y leemos, y entonces exponemos lo que Dios dice a través de su bendita palabra. Entonces, muchas veces yo en lo personal, para mí era algo que era un medio donde yo podía buscar ayuda, donde podía encontrar esa solución de tal situación que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque a veces no es culpa de las personas, no es culpa tuya que quizás tú visites a un medium, visites a un brujo, visites a una persona que adivina. No es tal vez no es tu culpa, simplemente porque tu familia ha practicado eso, tu familia cree, y ellos son los que nos muestran el ejemplo, y ellos van a esos lugares donde ellos creen que ahí encuentran la solución, ellos creen que ahí encuentran la respuesta de sus problemas. Pero y es cuando nosotros aprendemos también, porque creemos también como ellos fueron a esos lugares o como ellos creen en esas cosas, también nosotros imitamos eso lo mismo. Entonces, ahora te quiero dejar claro sobre este punto. Quiero decirte que la brujería, la hechicería y todas esas cosas, adivinaciones, no los aprueba Dios. Bíblicamente Dios no aprueba esas cosas. Aunque tú dices sí o no, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que Dios prohíbe totalmente todas esas prácticas, prácticas paganas, prácticas que solamente te alejan de los propósitos divinos de Dios. Ahora vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 13. Lo vamos a leer en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer, y aquí estoy usando una Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Tal vez te has preguntado por qué. Porque muchas veces nosotros leemos otras versiones
Y hay palabras que nosotros no la entendemos. Y eso le he dicho en varias ocasiones. Porque hay palabras que nosotros no entendemos. Es mejor leer la Biblia a nuestro lenguaje, a donde nosotros podemos entenderlo mejor. Entonces esta versión se llama la versión Nueva Traducción Viviente. Y lo vamos a leer la bendita palabra en esta hora. Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 en adelante. Y dice, óigame bien, dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado imitar, de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tus hijos o a tus hijos, a tu hijo o a tu hija con una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuro. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Versículo 12 dice: cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, versículo 13 dice: sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Versículo 14 dice: las naciones que estás por desplazar las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Claramente la palabra lo dice. Hay cosas que nosotros comenzamos a practicar cuando vemos que todos lo hacen, todos lo practican. Quizás ahorita estás en tu país, estás en tu casa, pero de repente en cualquier momento tú emigras a diferentes países, o también en tu país, en tu pueblo, se practican esas cosas. Y como todos lo practican, tú también practicas. Tú también quieres practicarlo. ¿Por qué? Porque lo ves normal. Pero cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos habla que no es bueno, que es prohibidamente practicar la brujería, no debemos de hacerlo. Yo no sé. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Quién tiene más poder? ¿Dios o Satanás? Tú responderás. Te hago otra pregunta. ¿Quién creó a Satanás o quién creó a Dios? ¿Quién se creó a quién? Dios creó a Satanás, aunque no lo creó como Satanás, que quede claro. Lo creó como un querubín hermoso. Pero él él hizo algo en contra de la voluntad de Dios. Pero no vamos a hablar mucho sobre esto, sino que vamos a hablar sobre la brujería. Estamos hablando sobre la brujería. Entonces, ¿para qué consultar brujos? ¿Para qué consultar hechiceros?
Si sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que con su poder hace las cosas, ¿cuál es la necesidad nuestra? ¿Lo hacemos por ignorancia o lo hacemos por obligación o por quedar bien con la familia, con los amigos o porque queremos seguir esa costumbre? ¿Cuál es? Tú sabrás. Pero déjame decirte, la palabra de Dios no lo aprueba esas cosas. Y déjame decirles otra cosa. Si nosotros practicamos esas cosas, automáticamente nosotros nos estamos condenando. Nadie te está condenando. Tú mismo te estás metiendo en el lugar equivocado, donde Dios jamás te mandó que lo hicieras. Por eso Él es el soberano. Por eso Él es el todopoderoso. Para que tú y yo lleguemos delante de Él. Lleguemos delante de Él a través de su Hijo Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y pidamos misericordia a Dios, o le pidamos la ayuda, dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Entonces, la Biblia te dice, hay bases bíblicas donde nosotros podemos recurrir, donde nosotros podemos ir buscar la ayuda. Pero no vamos, como les vuelvo a repetir, porque tenemos esa costumbre. Vamos a los brujos. Los brujos, ¿qué es lo que hacen? Es simplemente adivinar algo. Algo que ni siquiera es cierto, que está pasando o que pasará en nuestras vidas. Ellos hacen esas cosas y lo único que ellos hacen es sacarnos el dinero. Déjame decirte, no es bueno esto. Dios no lo aprueba. Por lo tanto, si tú lo estás haciendo, déjame decirte, la Biblia lo dice, que no aprueba eso lo que estás haciendo, que Dios no lo aprueba. Es muy importante de saber este punto, de saber este tema de la brujería, la hechicería. ¿Por qué? Porque para que nosotros no seamos condenados en aquel día, cuando viene el día del juicio. Porque en el día del juicio veremos las cosas totalmente diferentes, uno para bien u otro para mal, para condenación eterna. Yo no sé cuál es el objetivo tuyo, pero mi objetivo mío, mi deseo y mi anhelo es que un día lleguemos al cielo y tengamos esa comunión, esa libertad de estar con el Padre cara a cara. Eso es mi intención. Y por eso estoy subiendo este video, estoy grabando este video para que tú aprendas y para que tú dejes esas prácticas. Y así tengas un corazón arrepentido y llegues al Padre y le pides perdón y Él te perdonará y en un día nosotros nos veremos en el reino celestial. Pero de lo contrario, tú no estarás o yo no estaré si practico esas cosas, porque Dios las prohíbe. ¿Para qué ir a buscar eso si Dios tiene todo? Y si nosotros hacemos lo que Dios dice, entonces Dios hará las cosas en nuestra vida según sea su bendita voluntad y no según sea lo que nosotros le proponemos a Él.
porque muchas personas le proponen algo a Dios para que Dios haga. Dios no es de esto. Si Dios quiere, lo va a hacer, y si no, no lo hace. Lo único que debemos de hacer es hacer su bendita voluntad, y Él hará lo mejor para nosotros, y Él tendrá lo mejor para nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 36, 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Añadido. Entonces, busquemos a Dios en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en todo momento busquemos a Dios, y no vayamos en otro lado cuando estamos pasando en problemas, cuando estamos pasando en momentos difíciles de nuestra vida. No vayamos a buscar esos llamados brujos, esos medium, esos hechiceros, esas cosas no nos van a traer nada. Esos no tienen poder. Invocar los muertos, eso no es bueno. La Biblia nos dice que no es bueno. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13 y 14. Del 9 al 14, pongámoslo así, nos declara que no debemos de hacer esas prácticas. También lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 19 al 20. ¿Cuál es el deseo de la carne? Son de la carne. Pero como nosotros no estamos hablando tanto de eso, pero ahí también habla de hechicería, y eso no es bueno. Dios no lo aprueba. Así es que, mi querido amigo, amiga, no te estoy condenando. Solamente te leí la palabra de Dios, y en base de la palabra de Dios te di este pequeño consejo. Así es que muchas gracias por tu atención. Si tú ves este video, suscríbete a mis videos, y vamos a seguir subiendo más videos interesantes. Pero también deseo de todo corazón que si ustedes tienen algo, una duda o algo, comenten o qué video les gustaría que yo suba. Ahí estaremos, lo subiremos. Así es que comparte este video también, comparte este video para que la gente conozca el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas, y para que la gente conozca que no es bueno ir visitar a los brujos, hechiceros y todo lo que son del demonio, de Satanás. No es bueno. Por lo menos nosotros debemos de buscar a Dios todo el tiempo. Así es que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.